El día. Hecho por Obelisk Slayer. El reino de Fiore. Un país neutral con 17 millones de habitantes. Es un mundo lleno de magia. La magia aquí es comprada y vendida todos los días como un bien común. Es parte de la vida cotidiana, así como aquellos profesionales que usan la magia para ganarse la vida, conocidos como magos. Los magos pertenecen a gremios variados y realizan trabajos por comisión. Hay una gran cantidad de gremios en el país. Y así, en cierta ciudad se encuentra un gremio particular. Un gremio del que han salido varias leyendas y continuarán naciendo en el futuro cercano. Y su nombre es Fairy Tail. Magnolia, año 778. La ciudad de Magnolia, una de las tantas ciudades del reino de Fiore, una ciudad conocida por dos razones. La primera es por ser una de las ciudades más prósperas a nivel de comercio, y la segunda, por el hecho de albergar a uno de los gremios más fuertes de todo Fiore, Fairy Tail. El gremio es dirigido por el maestro Makarov, uno de los 10 magos santos. No era conocido solo por sus magos, sino por ser más que un gremio, un lugar para aquellas personas que buscaban una familia, pues así lo había demostrado al aceptar en sus filas a tantos jóvenes sin hogar como los hermanos Strauss, Natsu Dragnel o Grateful Buster. Todos convivían en el gremio como una familia, pero como en toda verdadera familia, siempre hay problemas y esta no iba a ser una excepción. No he visto al cerebro de Flama últimamente, dijo un niño sin camisa o pantalones, solo con ropa interior. ¿Acaso abandonó el gremio por miedo a que le dé una paliza? Cuestionó con un tono egocéntrico. Que no se te suba a la cabeza, Gray. Interrumpió una chica de cabello marrón oscuro con un vestido de color naranja. Sabes que los dos son igual de fuertes, dijo la chica mientras practicaba con unas cartas que tenía frente a la mesa. Además, Natsu no se iría sin nada más del gremio, y menos por una razón como esa. Agregó un chico de pelo blanco que vestía un traje azul. ¿Entonces dónde está? Volvió a preguntar el chico que respondía al nombre de Gray. Fue a buscar a Ignel. Respondió una niña de pelo blanco que llevaba un vestido rosa. Escuchó un rumor de que un dragón fue visto en las afueras de una ciudad y fue a ver si se trataba de su padre. Contó la niña. Tienes que admitir que es aburrido aquí sin la clásica pelea entre Natsu y Gray, dijo un hombre que estaba alejado de los niños con un cigarrillo en la boca. ¿De qué estás hablando, Wakaba? ¿Por fin hay algo de paz en el gremio? Respondió otro hombre de cabello azul. Yo lo voy a disfrutar hasta que vengan Natsu o Mirayein a causar problemas, concluyó el hombre. Hablando de ella, ¿sabes a dónde fue, Macao? Preguntó Wakaba a su amigo. Escuché que fue ayer a hacer una misión, creo que ya iba a regresar hoy, así que no nos queda mucho tiempo de tranquilidad, dijo Macao. Como si de una invocación se tratase, las puertas del gremio se abrieron revelando la figura de una chica delgada, de cabello blanco y que vestía, lo que parecía una ropa gótica que consistía en un top oscuro para la parte superior, pantalones cortos de cuero y unas botas de tacón alto. Al entrar la primera en recibirla fue la niña del vestido rosa. Hermana, por fin llegaste, dijo la pequeña feliz, de que su hermana mayor haya regresado de su misión sana y salva. ¿Cómo estuvo tu misión? Preguntó la pequeña que parecía ser la única en animarse a hablar con Mirayein, que había llegado con una cara de pocos amigos y por eso nadie quiso acercarse. Ni me lo preguntes, Lisana, fue muy aburrida. Contestó Mirayein. Unos simples ladrones estaban robando varias tiendas en los últimos días, pero ahora que fui ya les di una paliza ahí, estoy segura de que no harán nada malo por mucho tiempo. Contó la chica recordando todos los golpes y amenazas que soltó a los bandidos. Hermana, eres muy fuerte y aterradora, dijo en voz baja el chico de traje azul más para sí mismo que para los demás. Pelear con esos debiluchos fue muy aburrido, necesito pelear contra alguien más. Soltó la chica empezando a examinar la sala del gremio hasta encontrar a quien estaba buscando. Vamos, Ersa, quiero que todos vean cómo te doy una paliza. Incitó la peli blanca a una niña de pelo escarlata, que estaba sentada en una de las mesas, comiendo un pastel. No tengo tiempo para tus estupideces, mira, ahora solo quiero comer mi pastel, respondió agarrando otro pedazo de su postre y llevándoselo a la boca.
pero antes de poder repetir la acción, una silla impactó en su cabeza, ocasionando que su cara fuese hacia el pastel destrozándolo. Todos en el gremio miraron petrificados la acción de Mirai, sin importar que fuera una de los magos más fuertes, sabían que no era conveniente molestar a Ersa mientras comía su pastel. Ersa lentamente fue poniéndose de pie y dirigiéndose hacia Mirai, mientras desprendía un aura roja. Se detuvo frente a la peli blanca, que miraba con una sonrisa confiada a su rival. La primera en lanzar un golpe fue Ersa, dando de lleno en la cara de Mirai, que sin perder demasiado tiempo devolvió el golpe. Así ya había comenzado otra de las peleas comunes entre las dos chicas, que eran consideradas las más fuertes y aterradoras del gremio. Todos en el gremio se quedaron observando cómo las dos chicas se lanzaban golpes e insultos a la vez, destruyendo varios de los muebles del lugar. ¿Por qué siempre tienes que molestar a todos? Cuestionó la pelirroja a su rival. Si continúas así, solo lograrás que nadie quiera acercarse a ti. Soltó la chica de las armaduras. Cállate, tú no sabes nada. Respondió la chica conocida como la demonio de Fairy Tail, lanzando otro golpe a la chica que se encontraba combatiendo con ella. ¿Tú crees? Apuesto que ahora, las únicas personas a las que les agradas son tus hermanos. Decía Ersa que, sin darse cuenta, se acercaba a un punto sensible para la peli blanca. Pero si sigues con esa actitud, ni siquiera ellos te soportarán. Continuó, devolviendo a la vez algunos golpes. Ya cállate de una vez. Mirai cada vez se molestaba más con lo que insinuaba su rival. Ambas estaban tan concentradas en su pelea que se olvidaron de que estaban en el gremio y todos los presentes escuchaban su discusión, incluso no notaron al maestro que había salido a su oficina al escuchar cómo su gremio era destruido por otra de sus típicas peleas. Este decidió no intervenir por esta vez, porque quiso ver hasta dónde llegaba Ersa con lo que decía. ¿Acaso te molesta que te diga la verdad? Preguntó Ersa con un tono de burla. Estarás sola, todos te abandonarán y todo será tu culpa. Cuando terminó de decir esto, lanzó un golpe que fue esquivado por Mira, que retrocedió. La pelirroja se sorprendió cuando esta, en vez de continuar la pelea, simplemente giró y se fue corriendo del gremio. Un chico de pelo rosa puntiagudo se dirigía hacia el gremio, vestía una camisa roja y unos pantalones, que le llegaban un poco pasadas las rodillas, alrededor de su cuello llevaba una bufanda blanca que parecía estar hecha de escamas. El chico caminaba sin ánimos y con la cabeza abajo. Iba como si conociera el camino de memoria, pues en ningún momento levantó la cabeza, eso hasta que percibió cierto aroma que él juraba conocer. Por simple curiosidad, levantó la vista solo para notar que alguien pasaba al lado suyo tan rápido que no pudo reconocer a la persona. Lo único que pudo distinguir fue su cabello de color blanco. Espera, cabello blanco y ese aroma, debe ser. Logró reconocer a la persona y se percató de un pequeño detalle. Esto le preocupó un poco y fue corriendo en la dirección por donde ella fue. Había pasado cerca de una hora y no pudo alcanzar a Mirai. Debía de admitir que era muy rápida y si no fuera por su aroma, él estaba seguro que en todo el día no la iba a encontrar, puesto que ya estaban fuera de la ciudad y se encontraban dentro del bosque. Para alegría de Natsu, pudo sentir que el aroma de Mirai era más fuerte mientras seguía, por lo que llegó a la conclusión de que la peli blanca se había detenido. No era la primera vez que pensaba en esto, pero esta vez era diferente. Siempre fue un pensamiento que salía de ella, pero ahora fueron las propias palabras de otra persona. Tal vez Ersa tenga razón. Se seguía atormentado con esas palabras. Pero, aún tengo a mis hermanos, ¿no? Se preguntó a sí misma. O tal vez ni siquiera ellos me quieran. Sentada con la cabeza escondida entre sus piernas y sollozando frente a un pequeño lago en medio del bosque, no podía dejar esos pensamientos pesimistas hasta que... ¿Puedo sentarme? Una voz que ella conocía lanzaba esa pregunta, logrando que levantara la cabeza solo para confirmar lo que creía. De pie junto a ella estaba su compañero de gremio, el dragón Slayer de fuego, Natsu Dragnel. ¿Qué hace él aquí?
Fue lo primero que pensó Mirai-in, quien no se dio cuenta de que por estar pensando demasiado en eso el chico se cansó de esperar una respuesta y decidió simplemente sentarse al lado de la peli blanca. Natsu era conocido por varias razones: su inusual magia, sus inusuales y poco reales historias, o por su admirable poder y fuerza, a la vez por su carácter extrovertido y su falta de tacto con las personas, características con las que se podía llegar a la conclusión de que no era alguien con quien se podía tener una conversación seria sin que lo arruine con alguna de sus payasadas. Pero esta vez, Mirai-in notaba que la mirada del chico no era la habitual, que representaba su energía desbocada o su alegría de siempre, sino más bien demostraba tristeza, a la vez que un cierto toque de miedo o nerviosismo. No lo podía descifrar correctamente. Nadie podía culpar de que el chico esté triste. Después de todo había salido en busca de su padre Gnel, el dragón de fuego, quien lo abandonó un día sin dar explicación alguna, pero como otras tantas veces volvía sin haber encontrado nada. Aún así decidió dejar eso a un lado y centrarse en la chica peliblanca sentada a su lado. Ahí entraba el nerviosismo en el chico. Después de todo era Mirai-in Strauss la que estaba con él. Pensaba en el hecho de que si decía algo incorrecto y la hacía enojar sufriría una dolorosa consecuencia. ¿Cómo me encontraste? Preguntó Mirai-in para cortar ese incómodo silencio en el que se encontraban. Los dragones Leiller tenemos un sentido del olfato muy desarrollado, ¿recuerdas? Contestó Natsu. Es cierto, pero ¿qué es lo que quieres? Volvió a interrogar la chica. Te vi llorando y me preocupé, además quería saber qué ocurría y si hay algo en lo que te pueda ayudar. Respondió Natsu a Mirai-in, que no esperaba esa respuesta. ¿Se preocupó por mí? Se preguntó mentalmente Mirai-in. Aún después de lo mal que lo traté desde que lo conocí. Se detuvo al darse cuenta de lo que en verdad estaba pensando. No es nada, solo vete. Soltó Mirai-in de forma fría para alejar al chico y evitar que alguien la viera en ese estado tan lamentable como ella le decía. Tal vez me golpees por esto, pero me quedaré, dijo Natsu recostándose en la hierba. Entiendo si no deseas contarme lo que pasó, pero que no quieras hablar no significa que tengas que estar sola. Con esas palabras convenció a la chica, quien se dio cuenta de que de nada servía protestar, pues cuando al pelirrosa se le mete algo en la cabeza no se deja convencer por nada. Pero sabes que si quieres hablar estoy acá para escucharte. Completó el chico. Quedaron en un silencio un tanto incómodo por varios minutos, con Natsu acostado, entreteniéndose mirando las nubes y Mirai-in manteniendo la cabeza agachada. Ni siquiera ella entendía el por qué deseaba contarle a Natsu de su problema, pero a la vez tenía miedo de que su reputación se viniera abajo. Tengo miedo de que lo que dijo sea cierto, dijo Mirai-in tragando su orgullo para hablar con el chico. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Preguntó Natsu a la maga del takeover. ¿Que solo molesto a los demás? Respondió Mira. Y por eso no le agrado a nadie, solo a mis hermanos. Siguió la demonio con un tono melancólico que hacía parecer que lloraría nuevamente. Ya no le importaba verse débil ante el chico, solo quería desahogarse de alguna forma. Eso es tonto, cortó Natsu a la peli blanca. Después de todo tú me agradas mucho, Mira, eres alguien muy importante para mí, dijo el mago de fuego. Esto la dejó muy sorprendida, ya que esperaba que él sobre todas las personas del gremio la odiara. ¿Cómo puedes ser tan bueno después de todo lo que hice? Pensó Mirai-in. ¿Te dijo algo más? Cuestionó el chico. Quería ayudar en lo que fuera a su amiga y necesitaba toda la información posible. Que incluso Elfman y Lisana me abandonarán y que me quedaré sola, contó la Mirai-in. Eso es imposible, respondió Natsu. Tus hermanos te quieren demasiado, y no hay nada que pueda hacer que eso cambie. Terminó el pelirrosa. De alguna forma esas palabras hicieron que Mirai-in abriera los ojos y se diera cuenta de que lo que decía Natsu era cierto. Siempre confió en sus hermanos y siempre lo haría. Ella sabía que nunca la dejarían, podía contar con ellos y solo lo olvidó por el miedo que causaron las palabras de Ersa. No quería admitirlo, pero Natsu era más maduro de lo que aparentaba. Tal vez fingía ser despistado en el gremio, o tal vez solo fue así por el momento. A ella verdaderamente no le importaba, pues la había ayudado a sacarse un peso de encima.
Al estar más relajada se permitió imitar a su amigo y recostarse en el césped al lado del chico. Ahora se encontraban nuevamente en silencio, pero esta vez era un silencio cómodo para ambos en el cual solo se concentraban en mirar las nubes hasta que a la chica le vino una duda. Cuando llegué al gremio y noté que no estabas ahí, Dijo Mirayein ganando la atención del Dragon Slayer. ¿fuiste a una misión? Preguntó la maga. Escuché un rumor sobre una criatura misteriosa en el bosque de un pueblo hacia el sur. Comenzó a contar el mago de fuego. Tenía la esperanza de que fuera Ignel, pero solo era un estúpido Vulcan que asustaba a los que se acercaban. Terminó su historia el chico bastante desanimado al recordar que había vuelto a fracasar en la búsqueda de su padre. Perdón, no debí preguntar, Se disculpó Mirayein. pero no te desanimes, ya verás que lo vas a encontrar, tal vez incluso en alguna ocasión pueda ir contigo, después de todo dos son mejor que uno. Animó Mirayein al Dragon Slayer. ¿En serio? Preguntó Natsu llenándose de emoción. Era la primera vez desde que entró al gremio que alguien se ofrecía a ayudarlo en su búsqueda, ya que casi nadie había creído su historia, a excepción del maestro y de los hermanos Strauss. Mirayein simplemente asintió como respuesta. Entonces vamos ahora a Agara. Dijo el pequeño de cabello rosa, demostrando nuevamente esa actitud extrovertida e infantil que le caracterizaba. Se levantó listo para partir de nuevo en su búsqueda, pero fue detenido por un golpe en la cabeza cortesía de Mirayein. No te apresures tanto, idiota. Dijo la chica. Primero acabas de llegar de tu búsqueda, así que tienes que descansar y, en segundo lugar, yo también necesito relajarme, así que nos quedaremos aquí ahora, e iremos otro día a buscar. Ordenó Mirayein. Está bien. Respondió Natsu aceptando sin discutir para evitar más golpes. Y no se te ocurra arruinar mi descanso con alguna broma ni nada de eso, o habrá serias consecuencias. Amenazó la demonio al chico que solo pudo asentir debido al miedo que le invadió. Durante el resto del día se dedicaron a hablar de temas al azar, contar algunas historias acerca de sus misiones anteriores, o simplemente entretenerse mirando las distintas formas de las nubes hasta que ambos, producto del cansancio acumulado por las aventuras del día, se quedaron dormidos sin darse cuenta. El sol empezaba a descender cuando la primera en despertar fue Mirayein. Fue una agradable siesta. Dijo la chica estirando el cuerpo para sacarse un poco la pereza. Mirando a su costado pudo ver que el Dragon Slayer seguía plácidamente dormido y decidió aprovechar el momento. Una vez de pie, cuidadosamente fue sacando la bufanda al pequeño mago de fuego sin que éste despertara. Siempre había querido saber si esa bufanda tenía algo especial y el por qué Natsu la valoraba tanto. Fue un regalo de su padre. Recordó a Lisana decir que Natsu le había contado la historia de Ignel y de que esa bufanda fue lo último que le dejó a Natsu. Envolviéndola alrededor de su cuello sintió una agradable sensación de calidez y percibió un olor que podía jurar que pertenecía al Dragon Slayer. Al sentir esto se le formó un pequeño sonrojo y dirigió su mirada hacia el pelirrosa. Fuiste muy amable conmigo, aún después de todas las maldades que te hice, pero... Pensó formando una sonrisa maliciosa. Soy Mirayein Strauss, la demonio de Fairy Tail y no puedo dejar pasar esta oportunidad. De una sola patada mandó a volar a Natsu hacia el lago. Este al caer dentro despertó de inmediato y nadó hasta la superficie. ¿Qué demonios te pasa, Agara? Cuestionó un furioso Natsu. Solo para que no se te olvide que aún soy la demonio de Fairy Tail y para que entiendas que nuestra conversación de hoy debe mantenerse en secreto. Respondió la peli blanca con un tono que inspiraba miedo. ¿No podrías habérmelo dicho sin tirarme al agua? Preguntó el chico ya con un poco de miedo por el tono que Mirayein utilizó. ¿Y dónde está lo divertido en eso? Contestó con otra pregunta la chica. Además deberías estar agradecido, me aseguré de que tu cosa favorita no se arruine. Dijo Mirayein. En ese momento Natsu había caído en cuenta de que su más preciada posesión no se encontraba alrededor de su cuello, sino alrededor del de Mirayein. Devuélvemelo, por favor. Exclamó el chico saliendo del lago de un salto. Ante esto, Mira comenzó a correr con dirección al gremio, una nueva persecución entre ellos, igual que en la mañana, pero esta vez con diferentes motivos y diferente ánimo.
El gremio se encontraba en un ambiente raramente tranquilo. Después del incidente entre Mireille y Ersa, la mayoría de las personas del gremio aún no dejaba de sorprenderse por lo acontecido después de la discusión, pues fue la primera vez que habían visto que el maestro se había molestado verdaderamente con Ersa. Nadie aún lo podía creer. Ersa Scarlet hizo molestar al maestro, hasta ella quedó sorprendida tanto que había decidido irse a su hogar en Fairy Hills y ya el día de mañana se disculparía con Mira. Nunca debió decir algo como eso. Las únicas personas que no seguían hablando del tema de Ersa eran los hermanos Strauss. Ambos estaban sentados de espaldas a la barra del gremio con la mirada dirigida hacia la puerta, esperando que aparezca su hermana mayor. No deben preocuparse, dijo el maestro sentado sobre la barra y con un tarro de cerveza. Ella volverá en cualquier momento y con su actitud de siempre. Predijo el maestro con una mirada serena que transmitía seguridad y confianza, aunque esto no convencía del todo a los hermanos peliblancos. Pero maestro, ¿y si intenta dejar el gremio como la última vez? Cuestionó Lisana. ¿No deberíamos estar con ella para evitarlo como la última vez? Preguntó la menor. Volverá en cualquier momento. Se limitó a repetir el anciano como respuesta. Elfman se estaba desesperando cada vez más, así que decidió ponerse de pie y dirigirse a buscar a su hermana mayor. Pero se detuvo al ver cómo la puerta se abría de forma rápida y por esta ingresaba a toda velocidad la chica peliblanca. Se lo dije, pensó el maestro. Tienes un don, chico. Se dijo pensando en Natsuya, que sabía que el chico era de las únicas personas que lograrían entender a Mireille. Hermana, por fin volviste, dijo con alegría la pequeña niña. Todos en el gremio se quedaron congelados al notar no solo la presencia de la demonio del gremio, sino que ésta traía puesta la bufanda de Natsu Dragnel, la que todos evitaban tocar por miedo a una reacción agresiva del pequeño dragón Slayer. ¿Qué haces con la bufanda de Natsu?, preguntó el Fuan también sorprendido. Y como si fuera el destino su respuesta, cruzaba la puerta de la misma forma que Mireille, a toda velocidad. Devuélveme mi bufanda, dijo Natsu apenas entrando al gremio. El pequeño cerebro de Flama no puede estar sin su bufanda. Se burló Grey de su rival. Sin tener tiempo para reaccionar, recibió de lleno un puño en llamas directo en el rostro, que lo mandó a volar y estrellarse en la pared, noqueándolo al instante y derribando en el proceso a Macao, generando las risas de Wakaba. El mago de pelo azul se levantó molesto y empezó una pelea con el mago fumador, a la que terminaron uniéndose casi todas las personas del lugar ante la mirada del maestro, quien soltaba lágrimas por la cantidad de yuls que costaría reparar los daños, y ante las risas incontenibles de Mireille al ver el resultado de su broma. ¿Puedo usarla?, preguntó la hermana menor de los Strauss a Mireille. No lo creo, me la prestó a mí y me pidió que no se la preste a nadie más, respondió la chica. ¿Está bien?, dijo resignada, sabía que su hermana no se la prestaría. ¿Cómo fue que conseguiste que te dejara traer la casa? Volvió a lanzar una pregunta Lisana. Tengo mis métodos, contestó la mayor guiñando un ojo a su hermana. Esa misma noche Mireille había aprovechado al máximo el préstamo de la bufanda. El único momento en que se la sacó fue para meterse al baño, y al salir y ponerse el pijama se había vuelto a poner la bufanda, todo para guardar lo más que podía el recuerdo de este día, el día en que había visto una faceta desconocida del dragón Slayer, el día en que pudo compartir un buen momento con una persona que no pertenecía a su familia, compartió con una persona con la que podía ser como verdaderamente era, pero sobre todo, el día en que empezó a darse cuenta de que Natsu Dragnel era una de las personas más importantes de su vida. Fin. Esta historia llegó a petición de Shiro Emilia Chiaraviglio. Espero la hayas disfrutado. Si les gustaría ver alguna historia, puedes dejarla en los comentarios, trataré de buscar y hacer lo mejor que pueda. En fin. Gracias por escuchar esta historia. Dale like y suscríbete si quieres escuchar más historias. Hasta la próxima.